Capítulo 6. El día después de reunirse con los caballeros, Pablo reorganizó sus fuerzas según su nuevo plan, dividiendo casi 600 soldados, tanto nuevos como viejos, en 2 batallones de infantería. Después de organizar a los soldados, recordó a los guardias de la mansión del Señor. Siendo alguien con un toque compulsivo, decidió organizarlos también, estableciendo una unidad separada para ellos, la unidad de guardia interior. Modeló la estructura según el sistema paramilitar de su vida anterior, siendo las unidades básicas todavía escuadrones y equipos. Más arriba, se organizaba en escuadrones, brigadas y destacamentos, correspondientes a compañía, batallón y regimiento en el ejército. Los guardias de la mansión del Señor, que eran solo 60, estaban organizados en 2 pelotones. En cuanto a los caballeros y sus escuderos, esto era más problemático. Después de todo, los caballeros estaban en el umbral de la nobleza y, como observó, la división entre nobles y plebeyos en este mundo era bastante significativa. Mezclarlos en un solo sistema puede causar insatisfacción. Su posición como señor aún no estaba segura, pero dejar de lado una fuerza tan considerable como una unidad independiente también parecía extraño. Entonces, primero tuvo una conversación secreta con Brice, expresando sus ideas e inquietudes. Sorprendentemente, Brice le dijo que lo estaba pensando demasiado y le explicó más. Originalmente, cuando el rey envió a la familia Grayman a la costa noroeste, fue una forma de exilio. Los vasallos anteriores fueron implicados y castigados o habían cambiado de lealtad. Los caballeros actuales en el territorio. Bueno, ¿cómo debería decirlo? Brice vaciló. Es un poco ofensivo decirlo, pero la familia real le prohibió a su familia ennoblecer a nuevos vasallos. Aunque tus antepasados nos otorgaron feudos de caballeros, nuestro estatus como caballeros no es reconocido oficialmente por el reino ni por otros nobles. La gente suele referirse a nosotros como caballeros salvajes. Aparte de saber algo de alfabetización y artes marciales, no somos muy diferentes de los plebeyos. La mayoría de nosotros incluso trabajamos en el campo. Paul, curioso, preguntó, ¿qué pasa con el barón Forn? Su título lo heredó de parientes lejanos. Había servido a su familia durante mucho tiempo antes de heredar su título. Además, es un túnica noble que solo tiene el título pero no tiene tierras. Veo. Entonces deberías incorporarlos al ejército. Pareces tener una gran influencia entre ellos. Brice, sudando, rápidamente aceptó, en absoluto. Solo puedo beber más que ellos en la mesa. No se preocupe, no lo decepcionaré, mi señor. Como dijo Brice, no hubo ningún conflicto con los caballeros y sus escuderos. La mayoría de ellos fueron nombrados funcionarios de distintos niveles. Brice y otro caballero llamado Claude fueron nombrados comandantes del primer y segundo batallón de infantería, respectivamente. Luego se realizaron una serie de pruebas de aptitud física para seleccionar a los líderes de escuadrón. Inicialmente, la alfabetización se consideró como un criterio importante para la selección, pero resultó que casi todos los pocos cientos de personas eran analfabetas y solo unas pocas podían reconocer y deletrear sus nombres. De mala gana, tuvieron que centrarse en la aptitud física. Debido al bajo nivel educativo general de las tropas, los oficiales subalternos designados recibían el título de actuantes delante de sus filas y los rangos militares eran temporales. Todos los soldados eran inicialmente privados y los líderes de escuadrón en funciones eran cabos temporales. Muy bien, dada la tensa situación militar actual, deberíamos comenzar a entrenar sin demora, dijo con entusiasmo el joven conde. A pesar de la oposición, estaba decidido a llevar las tropas al bosque en las afueras de la ciudad para entrenar y anunció que acamparían en el bosque durante el periodo de entrenamiento. Solo se llevó consigo el segundo batallón de infantería y el primer pelotón de guardia interior. El primer batallón quedó en Leichhardt Town para responder a las emergencias. Después de elegir un lugar adecuado, los nuevos reclutas comenzaron a acampar bajo la guía de soldados experimentados. Paul convocó al caballero Claude, ahora mayor Claude, para discutir el plan de entrenamiento. Paul le entregó a Claude un pergamino lleno de escritura y dijo con orgullo, echa un vistazo, Claude, ¿has visto alguna vez un plan de entrenamiento más brillante? Claude escaneó rápidamente el documento y, sudando profusamente, dijo, mi señor, este tipo de entrenamiento podría ser letal. ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso? Ya he reducido muchas secciones para esta versión abreviada. Mi señor, esta intensidad de entrenamiento es casi comparable a la que pasé como asistente de un caballero. Si tú pudiste soportarlo, ¿por qué ellos no? La nutrición es crucial. Mi señor,
Aunque yo no era rico en aquel entonces, al menos comía carne una vez a la semana. Estos soldados de origen plebeyo no tienen esas condiciones. Basándonos en las normas alimentarias anteriores, solo podemos garantizar que no pasen hambre. Pero con el aumento de la actividad física, es difícil mantenerse sin carne. Paul se dio una palmada en la frente, no había considerado eso. Le escribiré una carta a Philip inmediatamente para mejorar nuestro suministro de alimentos, especialmente carne. Además, organizaremos partidas de caza diariamente. Claude se rió. Bueno, no tengo objeciones, pero supongo que el mayordomo Philip sufrirá un derrame cerebral. Mi señor, además del entrenamiento físico, su plan también menciona estar firme, marchar y ejercicios de instrucción, que son bastante desconcertantes. Entiendo las palabras, pero ¿podrías explicarme más? Disciplina, Claude, disciplina, ¿viste el fiasco del desfile anterior? Nuestro ejército debe ser uniforme y ordenado, avanzando y retrocediendo al unísono, actuando siempre como una sola entidad. Así es como creamos una presencia imponente, no como un grupo de milicias heterogéneas. Claude, sudando profusamente por la frente, respondió, incluso el ejército regular del reino no es tan exigente. Muy bien, tienes razón. Ahora que se hace tarde, saltemos los otros temas por ahora. ¿Qué tal si empezamos por ponernos firmes antes de cenar para abrir el apetito? J.E. Al observar a los bulliciosos soldados, el joven y ansioso conde se frotó las manos y emitió una risa siniestra que provocó escalofríos por la columna de Claude. Capítulo 7. Makarov, con una cruz atada a su espalda, permaneció en agonía, quejándose internamente innumerables veces, ¿de qué sirve este entrenamiento contra los piratas? ¿Para qué diablos es esto? Quería girar la cabeza para ver el estado de la persona a su lado, pero reprimió el pensamiento de inmediato. Varias almas desafortunadas ya habían sido severamente reprendidas por el mayor Claude por hacer pequeños movimientos estando firmes, e incluso se les negó la comida. Makarov ciertamente no quería pasar hambre. El nuevo señor era realmente una rareza. Makarov continuó con su perorata interna, perplejo por los extraños ejercicios como ponerse firme y marchar. Incluso los oficiales de origen caballeresco se vieron obligados a recibir ese entrenamiento. Ah, y la marcha. Makarov se sintió completamente avergonzado solo de pensar en ello. La extraña postura todavía lo hacía sonrojar. Estaba agradecido de que no estuvieran entrenando en la ciudad, de lo contrario los lugareños se habrían reído mucho. Supuso que el joven padecía un caso grave de TOC. Sus exigencias de uniformidad y orden parecían haber alcanzado un nivel pervertido. Una cosa era exigir el unísono y la coordinación para marchar y correr, pero insistir en que las mantas se doblaran en cuadrados perfectos era exagerado. Si el joven señor no hubiera demostrado cómo doblarlos él mismo y no hubiera guiado personalmente a quienes lo hicieron mal, Makarov habría sospechado que todo esto era una broma cruel. La única parte sensata del entrenamiento eran los ejercicios diarios de la mañana o de la tarde, instruidos personalmente por el mayor Claude. Makarov sintió que esta era la única parte beneficiosa para sobrevivir y luchar en las batallas. Escuchó atentamente y practicó con todas sus fuerzas. A pesar de sus quejas, Makarov sentía un gran respeto, incluso gratitud, hacia el joven señor. No solo porque habían comido carne 2 veces esta semana, sino por una razón más importante, el señor les estaba enseñando a leer. Para la mayoría de los plebeyos, la alfabetización era una habilidad inalcanzable durante toda la vida debido a la falta de oportunidades y recursos. Por supuesto, había plebeyos alfabetizados, como comerciantes, juglares o sirvientes nobles, pero eran raros en comparación con la gran mayoría de la población. En algunas zonas remotas, la alfabetización era tan mítica como la magia y se creía que solo era accesible a los nobles y los servidores divinos. Muchos plebeyos solo reconocían sus nombres, y un número mayor ni siquiera podía hacerlo. Incluso en el reino humano, Makarov escuchó que muchas tribus de hombres bestia en las grandes llanuras usaban nudos en cuerdas para registrar eventos. Recordó vívidamente el momento en que el joven señor anunció la clase de alfabetización, aprovechando el tiempo de la tarde para enseñar a todos a leer. Las expresiones de incredulidad de los soldados y el rostro sorprendido del mayor Claude, lo suficientemente ancho como para caber en un huevo de gallina, fueron inolvidables. Sin embargo, muchos soldados pensaban que ser soldado y comer el grano del Señor no requería alfabetización. En opinión de Makarov, eran unos tontos contentos con su ignorancia. No quería vivir su vida en un estado tan aturdido. De repente, sonó un silbido, seguido de la fuerte orden del mayor Claude, todas las tropas, reúnanse.
Makarov inmediatamente abandonó sus pensamientos y se dirigió hacia el abanderado frente a Claude, de pie hombro con hombro en línea con su fila. Después de una semana de entrenamiento, esto casi se había convertido en un reflejo. «Mantente calmado», ordenó el mayor. Entonces, el joven señor se acercó y empezó a hablar. «Soldados, estoy muy satisfecho con su progreso la semana pasada. Has cumplido con mis estándares en postura militar, por lo que anuncio que de ahora en adelante no necesitarás atar las cruces mientras estás firme». Hizo una pausa, notando la ausencia de vítores y asintió con satisfacción. Sin embargo, todavía existen deficiencias. Según el mayor Claude, muchos de ustedes todavía están luchando con las técnicas de lucha. Esto no sirve en una lucha contra criminales despiadados. Debes continuar practicando diligentemente, recuerda, más sudor en el entrenamiento, menos sangre en la batalla. No porque Lord Paul desperdiciara la mitad del tiempo de entrenamiento poniéndose firmes y marchando, se quejaron internamente muchos soldados. Además, sus asuntos internos, continuó el señor. He enfatizado la higiene personal y colectiva cada vez que hablo. Esta es la última vez que diré esto. Si vuelvo a encontrar alguna tienda de campaña con basura, juro que haré que todo el equipo corra por el campamento hasta que se caiga. Ahora tengo buenas noticias. Le pedí al mayordomo Philip que ordenara uniformes para todos y llegaron hoy. Distribuyámoslos ahora y cambiémoslos inmediatamente. Bajo la dirección de sus oficiales, los soldados recibieron por turno sus nuevos uniformes. Los uniformes fueron diseñados basándose en la vestimenta del octavo ejército de ruta del mundo anterior de Paul, pero en verde oscuro. Incluían chaquetas, pantalones, sombreros, cinturones de cuero, zapatos, vendas para las piernas y polainas. Además, había hombreras con rangos militares de su mundo anterior, que se fijaban con botones. Después de recibir 2 juegos cada uno, los soldados se cambiaron de ropa sin dudarlo. Después de todo, todos eran hombres y no tenían reservas. Los uniformes, confeccionados apresuradamente y en tallas más grandes para adaptarse a todos, quedaban un poco holgados para muchos soldados. Sin embargo, en comparación con sus ropas viejas y llenas de parches, estos uniformes mejoraron significativamente su espíritu y apariencia. Una vez cambiados, reformaron filas. A pesar de la disciplina que les impedía hablar, su entusiasmo era evidente. Los nuevos uniformes parecían haberles levantado mucho la moral. El mayor Claude miró la formación recompuesta, con el corazón lleno de emoción. Hace una semana, estos hombres eran agricultores desorganizados, algunos incluso incapaces de distinguir entre izquierda y derecha. Ahora estaban de pie y sentados con el debido porte militar, siguiendo las órdenes con prontitud. Anteriormente, simplemente ensamblarlos rápidamente era inimaginable. Ahora la tropa casi tenía el aire de un ejército regular. No, ni siquiera el ejército regular del reino podía igualar este nivel de uniformidad. Solo la Guardia Real, invisible para Claude, podría compararse. Comenzó a comprender por qué el conde dedicaba tanto tiempo a lo que parecía un entrenamiento sin sentido. La única deficiencia ahora, pensó Claude, es que casi la mitad de ellos nunca han visto sangre. Paul le indicó a Claude que continuara con el entrenamiento planeado para el día, luego entró en una tienda custodiada por la guardia interior con el sirviente que traía los uniformes. Conde, todo lo que solicitó está aquí. Este es el primer lote, el mayordomo Philip todavía está reuniendo el resto, lo que llevará algún tiempo. Excelente, estos serán suficientes por ahora, pero date prisa con el resto. La tienda estaba llena de cajas y olor a sulfúrico. Satisfecho, Pablo preguntó, ¿y el pueblo que pedí? Están esperando en la tienda de al lado, mi señor. ¿Son confiables? Tenga la seguridad de que son tan leales a su familia como yo, examinados personalmente por el mayordomo Philip. Bien, Ron. Continuarás manejando los suministros aquí. No olvidaré su servicio. Recuerda, ni una palabra de esto para nadie, ¿entendido? Alguien. Entiendo. Juro ante el Señor de la Luz guardar silencio, o puedo ser arrojado al infierno por un solo desliz, juró Ron. Bien, puedes regresar. Recuerda mis palabras. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 8. Después de despedir a su sirviente Ron, Paul felizmente comprobó los bienes en el suelo una vez más. Jaja, ¿cómo puedo estar a la altura de mi identidad como transmigrador sin crear algunas armas definitivas? De hecho, los elementos que había en el suelo eran azufre, carbón vegetal y salitre, los ingredientes para hacer pólvora negra.
Hablando de pólvora negra, es verdaderamente esencial para viajar a casa y para saquear. ¿Qué rompió la robusta armadura de los caballeros feudales occidentales? Era pólvora. ¿Qué ayudó a Pizarro a conquistar el vasto imperio inca? Era pólvora. Y esta vez, la pólvora me ayudará a mí, Paul Greyman, a civilizar este otro mundo. Originalmente, había querido producir en masa pistolas de mecha o de chispa, por lo que le pidió a Philip que reuniera un grupo de herreros. Sin embargo, como estaba cerca de la temporada de arado de primavera, una época en la que los agricultores estaban ocupados fabricando y reparando herramientas agrícolas, el plan fue archivado debido a la fuerte oposición del administrador. Antes de poder demostrar la gran importancia de su invento transera, tuvo que comenzar fabricando un par de armas como experimento para abrir los ojos de estos nativos de otro mundo. En cuanto a los ingredientes de la pólvora recolectados, decidió hacer primero unos grandes petardos y armar a un grupo de granaderos. Inmediatamente fue a la tienda adyacente para encontrarse con el sirviente que acababa de llegar. Supongo que Rohan ya te lo ha dicho, cualquier cosa que pase aquí no debe filtrarse afuera, ni una sola palabra, o si no. Hizo un gesto cortante a lo largo de su cuello. Todos estuvieron de acuerdo al unísono. Bien, los llamé a todos aquí para hacer un arma secreta. Será nuestra clave para la victoria sobre el enemigo. Si lo haces bien, te recompensaré generosamente. Señaló a uno de los sirvientes de aspecto familiar, Callie, de ahora en adelante, estas personas están bajo tu dirección. Luego sacó los ingredientes de la pólvora que había traído. Esto es lo que han traído aquí, salitre, azufre y carbón. A los ojos del mundo, estos no son más que elementos comunes, pero accidentalmente descubrí que mezclarlos en una cierta proporción puede crear una mezcla que arde ferozmente. Descaradamente se atribuyó todo el mérito. Luego mezcló los 3 ingredientes, que ya habían sido molidos hasta convertirlos en polvo, en la proporción de 1 parte de salitre, 2 partes de azufre y 3 partes de carbón. Pidió a todos que dieran un paso atrás, sacó una mecha larga, la encendió con un tubo de fuego, una herramienta similar a un encendedor que se usa para preservar una fuente de fuego, y tocó suavemente la mezcla desde la distancia. ¡Ah! Todos exclamaron sorprendidos. Vieron que la pequeña pila de pólvora estalló repentinamente en una llama deslumbrante, seguida de una nube de humo espeso que se elevaba. A medida que el humo se extendía, la tienda se llenó de un olor indescriptible. Ver. El ardor es muy intenso, casi instantáneo. De hecho, la mezcla anterior ahora se había convertido en un montón de residuos. Señor, ¿tienes intención de utilizar esto para fabricar armas? Algunos inteligentes ya habían comprendido su intención. Sí, a esta mezcla la llamo pólvora y se convertirá en nuestra arma para luchar contra los piratas. Pero la mera quema no es suficiente, no representará ninguna amenaza sustancial para los piratas. Entonces, planeo empacarlo en un recipiente Celebel. De esta manera, puede producir una poderosa explosión cuando arde, hiriendo así al enemigo. Esta es solo una idea aproximada mía. Esta arma aún se encuentra en la etapa conceptual. La fórmula óptima específica de la pólvora, el proceso de fabricación y el tamaño y la forma del contenedor aún necesitan la sabiduría colectiva de todos. Anuncio aquí que en el futuro, en la fabricación de armas, cada buena idea que apruebe será recompensada con al menos una moneda de plata. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la recompensa. Al enterarse de la recompensa monetaria, los ojos de todos se iluminaron y le aseguraron, golpeándose el pecho, que no decepcionarían a su señor. Pero, como viste en el experimento de hace un momento, esto es muy peligroso. Un solo mal manejo no solo puede perjudicar a uno mismo sino también poner en peligro a los demás. Entonces, debes tener cuidado. En breve escribiré una norma de seguridad y cada uno de ustedes deberá memorizarla sin perderse una sola palabra. Realizaré comprobaciones aleatorias en el futuro y cualquiera que no lo recuerde será despedido inmediatamente. HMPH. Para evitar fugas, aquellos que se vayan de aquí probablemente ya no podrán llevar una vida normal. Todos fueron persuadidos y amenazados para que hicieran juramentos para completar la tarea de su señor. Paul llamó a un soldado de asuntos internos y le ordenó que familiarizara a estas personas con el entorno del campamento, dejando atrás a algunos de los herreros. Le habló a uno de los mayores: «Tu nombre es Herman, ¿verdad? El herrero del castillo». «Sí, mi señor. Mi familia ha servido al conde durante generaciones. Creé la armadura del viejo conde». «Bien. También viste el poder de la pólvora hace un momento. ¿Qué opinas?»
El conde es verdaderamente un genio. Si no hubiera visto sus ingredientes y método de producción con mis propios ojos, habría pensado que era magia de las leyendas. Paula sintió con satisfacción, claramente satisfecho con la admiración del nativo. Jaja, en realidad, el concepto de arma que mencioné antes es solo una forma tosca de usar pólvora. Hay otras formas más sofisticadas y fantásticas de utilizarlo. Oh. ¿Es por eso que nos mantuviste aquí? Por favor, ilumínenos, mi señor. Paul sacó un trozo de papel de piel de oveja y lo desenrolló lentamente. Mira este papel. Necesito que crees un arma en forma de tubo como la que se dibuja aquí. A partir de entonces, hubo una zona cerca del campo de entrenamiento donde se prohibió la entrada a los soldados ordinarios, custodiada día y noche por soldados del Ministerio del Interior. Sin embargo, a menudo se escuchaban extraños sonidos de explosiones desde el interior, lo que atraía la curiosidad de algunos. Invariablemente, estas personas eran invitadas por el recién formado equipo de inspección a una charla. Pero simplemente fabricar algunos artefactos explosivos y pequeños tubos de hierro no fue suficiente para satisfacer al conde. Necesitaba urgentemente algo más grande, más grueso y más largo, por lo que escribió a su mayordomo y a Brice, instándolos a encontrar talentos expertos en fundición de metales, preferiblemente con experiencia en fundición de campanas, y a adquirir una gran cantidad de bronce. Además del equipo de inspección, poco después se seleccionó otro equipo. Cada miembro era un hombre robusto y musculoso. Makarov también estaba entre ellos. Además del entrenamiento regular, también se les ordenó entrenar de otra manera, arrojar un montón de piedras ligeramente pulidas en círculos dibujados en el suelo. El nuevo equipo se llamó Granaderos. Muchos se preguntaron en sus corazones, parecía que el señor había gastado tanto en entrenamiento recientemente que ya no podía permitirse arcos y flechas. Pero si usaran piedras contra el enemigo, ¿por qué no usar una onda para alcanzar una mayor distancia de lanzamiento? Aunque no podían lanzar piedras muy grandes, la distancia era significativa. Lanzar estas piedras grandes y redondas con los brazos no solo estaba limitado en distancia, sino que también agotaba su fuerza después de algunos lanzamientos. Capítulo 9. El barón Hansel Abert estaba sentado en el carruaje con tristeza, un estado de ánimo que había persistido durante 2 semanas. Hace poco más de medio mes, había recibido con alegría una comisión real, solo para quedarse estupefacto al abrirla. Fue asignado como representante permanente a un lugar del que nunca antes había oído hablar, el territorio del conde Greyman en la bahía noroeste, un lugar aparentemente abandonado. Más tarde, en el campamento militar, se encontró inesperadamente con el anciano que había encontrado durante su fuga. Al recordar que el territorio del conde Greyman era la casa del anciano, Hansel al menos se sintió aliviado de tener compañía durante el viaje. Me vino a la mente la imagen de su antiguo compañero de clase, Matthew. Ese afortunado había permanecido bajo el mando de la princesa, ofreciendo comentarios frívolos como, aunque nuestras posiciones difieren en prestigio, ambos servimos a su majestad el rey. Hansel se burló ante la idea. Matthew, que apenas lograba ofrecer consejos o llevar cuentas a la princesa, estaba demasiado satisfecho de sí mismo. Con un sentimiento de resentimiento, Hansel pensó en sus propias circunstancias. Si tan solo no hubiera nacido ilegítimamente, si su madre tuviera mejores antecedentes, pero luego descartó estos pensamientos. Después de todo, algunas cosas no se pueden cambiar. Su misión ahora era desempeñarse bien en su papel actual y esforzarse por volver al lado del rey y la princesa. Se aseguró que sus esfuerzos acabarían siendo reconocidos. Mientras tanto, Ford, el mayordomo en el mismo carruaje, señalaba emocionado por la ventana: «Mire, Sir Abbot, ahí delante está el lago Al». En realidad, el nombre formal de esta tierra es territorio de Aldá, que lleva el nombre de este lago. Nos acercamos a Leichhardt Town. A medida que los árboles a lo largo del camino disminuyeron, apareció un gran lago, con una gran isla salpicada de edificios, incluido un castillo en el centro. Para Hansel, no parecía más que una ciudad un poco más grande. ¿Esta ciudad es la capital de un condado? Ni siquiera es comparable a una zona rural cerca de la capital, se burló Hansel para sus adentros. Pero la culpa fue de su falta de experiencia. En esta época, muchos señores construyeron sus castillos en lugares fácilmente defendibles, ya sea en acantilados o rodeados de agua, como protección contra bandidos, rebeliones y las miradas codiciosas de los señores vecinos. Hansel, un joven noble de la capital, tenía poca experiencia fuera de las inmediaciones de Crystal Shan Fortress.
Incluso sus raros viajes se realizaron a lo largo de bulliciosas rutas comerciales, por lo que nunca antes había visto una escena así. Al acercarse al lago, descubrieron un enorme puente flotante construido con barcos especialmente diseñados unidos entre sí. Parecía que en caso de un ataque enemigo, el puente podría ser rápidamente desmantelado para impedir el cruce. ¿Deberíamos desembarcar y caminar hasta la isla? A Hansel le preocupaba que el puente flotante pudiera soportar el carruaje. Ford, sintiendo su preocupación, se rió y le aseguró, por favor, esté tranquilo, Sir Abbot. Este puente flotante es muy resistente. Un simple carruaje no supone ningún problema para ello. Con tales garantías por parte de un lugareño, Hansel se relajó un poco pero permaneció aprensivo mientras el carruaje cruzaba el puente. Solo al llegar a la isla se calmó por completo. Ahora, Sir Abbot, primero debo informarle al señor. Descanse en la habitación de invitados del castillo con mi sirviente. Organizaré una reunión con el señor en breve. Muy bien, mayordomo Ford. Cuando el carruaje entró por las puertas del castillo, vieron acercarse al mayordomo, Philip. Steward Ford, por fin has vuelto. Philip, buen momento. Llévame al conteo, por favor. Dios mío, estaba a punto de mencionarte el conde. ¿Ha pasado algo? El corazón de Ford se apretó por la preocupación, temiendo que las viejas heridas del conde Greyman hubieran resurgido. El conde ha llevado a los soldados recién reclutados a entrenar y no se espera que regresen a Leichhardt Town hasta dentro de unos días. ¿Qué? ¿Simplemente le dejaste liderar a un grupo de nuevos reclutas? ¿No sabes lo rampantes que están los piratas ahora? Intentamos persuadirlo, pero fue en vano. No tuvimos más remedio que hacer que Lord Claude dirigiera a los guardias del castillo para protegerlos. Aliviado, Ford dijo rápidamente, envía a alguien a buscar al conde. Dígale que ha llegado un enviado real y está esperando para recibirlo. Sí, enviaré a alguien de inmediato. Después de que Philip hizo una reverencia a Hansel y se apresuró a irse, Ford se volvió hacia Hansel. Lo siento mucho, señor Abbot, pero parece que tendrá que esperar un poco. Eso está bien. Dado que el conde está temporalmente fuera, ¿te importaría si diera un paseo por aquí? Por supuesto, eres un invitado distinguido desde lejos. Siéntete como en casa. Sin embargo, necesito regresar a casa, así que no te acompañaré. Luego, Ford asignó a su sirviente personal para guiar a Hansel y se excusó para irse a casa. Hansel, que quería tomar una copa, le ordenó al guía que lo llevara a él y a su sirviente Tom a una taberna de la ciudad. La taberna estaba llena de charlas hasta que entró un joven noble bien vestido, acompañado por el sirviente de Ford. Algunos clientes conocedores reconocieron al noble por su atuendo y el comportamiento servil del sirviente, lo que hizo que el ruido en la taberna disminuyera. Propietario, 3 cervezas, por favor. Prefiero tazas sin usar. Ahora mismo, mi señor, el dueño de la taberna, un hombre de unos 40 años que nunca había estado tan cerca de un noble extranjero, fue apresuradamente a preparar las bebidas. La gente de lugares pequeños tiene realmente una experiencia limitada, pensó Hansel divertido. Eligió un asiento junto a la ventana, hizo que Tom extendiera manteles sobre el asiento y la mesa y luego se sentó. Las tabernas son lugares excelentes para recopilar información y Hansel, habiendo llegado hasta aquí, no planeaba simplemente sentarse y beber. Estaba pensando en cómo preguntar discretamente cuando el dueño de la taberna le trajo 3 cervezas. Hansel tomó uno para él y le entregó los otros 2 a Tom y al guía gratamente sorprendido. Al observar a los clientes, notó que la mayoría evitaba su mirada, temiendo ofender al noble con un gesto inadecuado. Solo una persona, que llevaba una gorra de cuero, seguía mirando disimuladamente en su dirección. «Ven aquí». «Sí, tú, el de la gorra de cuero». «¿A mí?». El joven señalado por Hansel rápidamente pasó del asombro al miedo, temiendo que su mirada hubiera enojado al noble. ¿Podría ser decapitado por esto? Las personas sentadas a su alrededor rápidamente se distanciaron, no queriendo involucrarse. Temblando, el joven se acercó a Hansel e inmediatamente se arrodilló, suplicando entre lágrimas, «Mi señor, solo tenía curiosidad, no quise hacer daño, por favor, tenga piedad de mí». Está bien, no tengas miedo, no voy a hacerte daño. Solo unas cuantas preguntas, eso es todo», ponerse de pie. El joven se levantó, aliviado. «Siéntate ahí», Hansel señaló un asiento cercano. «¿Cómo podría atreverme?» «Siéntate cuando el varón te lo diga». Tom hizo el papel de ejecutor. Agradecido, el joven se sentó.
Quiero preguntar, ¿es realmente tan grave la situación con los piratas? Sí, no han aparecido cerca, pero todos están asustados. Ahora la gente solo viaja en grupos grandes, incluso entre pueblos. Y su señor simplemente los deja en paz. De nada. Tal vez hayas oído que nuestro viejo señor se sacrificó luchando contra los piratas. El nuevo señor empezó a reclutar soldados tan pronto como asumió el poder, tanto por motivos públicos como privados. ¿Es cierto que tu nuevo señor es solo un niño? Sí, y no está claro si podrá asumir la responsabilidad. Honestamente, el joven maestro Paul, nuestro actual conde, fue bastante mimado por el viejo señor. Cuando era niño, era travieso y, el joven se detuvo de repente al darse cuenta de que estaba hablando mal de su señor delante de otro noble. Hansel sonrió, pidió otra cerveza para el joven y continuó con sus preguntas. Pronto encontró al joven señor bastante intrigante. Por ejemplo, el señor había prohibido orinar y defecar en público, alentando a cada hogar a construir sus propios baños e incluso financiando unos públicos en la ciudad. También prohibió arrojar desechos al lago y, en su lugar, colocó contenedores de basura a intervalos en las calles. Los residentes y transeúntes debían utilizar estos contenedores para su basura, y los hombres del señor organizaban la limpieza diaria. El respeto de Hansel por el joven señor creció, no está nada mal. Un señor del campo que es más refinado que los nobles de la ciudad. Con suerte, no tendrá los defectos habituales de la nobleza rural. Hansel se puso de pie, le dio unas monedas al joven y le indicó a Tom y al guía que continuaran explorando otras áreas. Capítulo 10. Estaba en marcha un debate. Señor conde, sigo pensando que esto es inapropiado, dijo el capitán Olman, un ex caballero de la familia que ahora dirigía su propia compañía para entrenamiento rotativo. No intentes persuadirme más, Olman. Después de todo, hemos estado haciendo esto por un tiempo, ¿cómo podemos abandonarlo a mitad de camino? Pero debo decir que enseñar a los soldados a leer y escribir es realmente innecesario. Solo necesitan entender las órdenes. No, quiero crear un ejército como ningún otro. La primera diferencia es que los soldados tienen conocimientos, son pensadores. Bueno, no discutamos si están calificados para recibir educación. ¿Has considerado que una vez que aprendan, es posible que ya no se contenten con ser soldados bajo tu mando? Haré de ser soldado una profesión prestigiosa. Por supuesto, no me refiero al tipo de soldado que existe en los círculos nobles, sino a una profesión que verdaderamente pertenece a la gente común. Si aún así deciden dejar mi liderazgo, solo significará que no soy digno. ¿Qué? Eso es absurdo. Perdóneme, señor conde, fui descortés. Pero tú eres su señor, ¿qué tiene esto que ver con ser digno o no? Gobernarlos es a la vez un derecho y un deber, tan natural como la salida y la puesta del sol. Suficiente, Olman. Me he hecho a la idea. Hemos estado haciendo esto durante tanto tiempo, ¿quieres que retire mis órdenes ahora? Sería como abofetearme a mí mismo. Al ver a Olman a punto de continuar la discusión, Paul levantó una mano y dijo, déjalo así. Necesito regresar al pueblo inmediatamente para reunirme con el emisario de la capital. Probablemente estaré allí por unos días. Espero que cuando regrese, los soldados del segundo batallón no solo puedan cumplir con los estándares físicos sino también leer y escribir sus propios nombres. Después de una temporada como maestro de la iluminación, Paul había aprendido a no poner sus expectativas demasiado altas. Dio media vuelta y salió de la tienda. Olman se volvió hacia Claude que estaba a su lado. ¿El conde realmente está enseñando a los soldados a leer y escribir? Todavía lo encontraba increíble. Claude se encogió de hombros y sonrió amargamente. Cuando escuché su plan por primera vez, pensé que estaba soñando. Nuestro joven conde siempre hace cosas que van más allá de lo normal. Paul llegó a la tienda de los herreros. ¿Cómo va el progreso con los mosquetes? El herrero Hermann, ocupado jugueteando con algo junto con sus colegas, inmediatamente se levantó para saludarlo. Señor conde, estamos tratando de mejorar el mecanismo de chispa. Como no somos mecanicistas, es todo un desafío. Y añadió honestamente, este disparador en el que estoy trabajando, es probable que las armas fabricadas con él tengan una alta tasa de fallos de disparo. Pablo asintió. En la Tierra, cuando se inventó por primera vez el mosquete de chispa, debido a las deficientes tecnologías de fabricación de balas y acero, a menudo no producía chispas o no producía chispas suficientes para encender la pólvora, lo que provocaba altas tasas de fallos de disparo. Esto era comprensible.
Parece que el desarrollo tecnológico no se puede lograr de la noche a la mañana. Cogió un mosquete de mecha terminado y lo examinó de cerca. La estructura era muy rudimentaria, carecía de miras y ayudas para apuntar y consistía únicamente en un cañón, una culata, un recipiente para pólvora y un gatillo. De hecho, era un mosquete real, similar en muchos aspectos a la llave de chispa, pero el mecanismo de disparo de la llave de mecha era mucho más simple. El mecanismo constaba de una varilla serpentina y un gatillo. La varilla sostenía el cordón de la cerilla encendida y cuando se apretaba el gatillo, una palanca movía la serpentina, poniendo el cordón encendido en contacto con la pólvora en la bandeja al final del cañón. Luego, la llama pasó a través del orificio de contacto hacia el cañón. Este mecanismo fue mucho más fácil de producir. El barril fue hecho por los herreros usando el método de laminación, martillando lentamente láminas de hierro envueltas alrededor de una varilla central, usando ranuras en el yunque para alinear, formando gradualmente la forma de un barril. Sin la capacidad de producir brocas de calidad, este era el mejor método disponible. Hagamos esto, detengamos la mejora de las armas de chispa y centremos todos los esfuerzos en producir armas de mecha. ¿Cuánto tiempo llevaría hacer uno desde cero? 2 semanas para un herrero y un aprendiz, si todo va bien. ¿2 semanas? Es un poco largo, pero aceptable. Sin embargo, la calidad de las barricas debe ser alta. No podemos tener incidentes como las explosiones de barriles durante experimentos anteriores. Tenga la seguridad, señor conde. Hemos realizado muchos experimentos y comprendemos bien la relación entre la carga de pólvora y su poder explosivo. Seremos meticulosos con la calidad del cañón. Excelente. Necesito estos mosquetes urgentemente. Debemos aumentar la producción. Le asignaré más aprendices y carpinteros especializados en la fabricación de existencias. Enséñales las habilidades de fabricación de mosquetes sin reservas. Por cada aprendiz calificado, recompensaré con 2 meses de salario. Los ojos de los herreros se abrieron ante la tentadora oferta. Además, una vez que tengas más manos, te sugiero que asigne tareas. Deje que cada persona se especialice en un componente, uno para barriles, uno para mecanismos, otro para montaje. Asigne más personas a tareas complejas y menos a las más sencillas. Pero los componentes del mosquete deben ser intercambiables. Designe a alguien específicamente para medir e inspeccionar las piezas para asegurarse de que encajen, facilitando el mantenimiento y las reparaciones futuras. Dada la simplicidad del diseño de la mecha, no requería alta precisión, lo que permitió a los artesanos probar este nuevo método de trabajo. Todos asintieron, seguido de una ronda de elogios halagadores por la previsión del conde. Para los artesanos, haré que alguien supervise su rendimiento y tasa de defectos. Esto afectará sus salarios. Si la tasa de defectos es demasiado alta, espere algunas sanciones menores, dijo el conde con severidad. Los herreros empezaron a sudar al presenciar las penas menores infligidas a los nuevos soldados en el campo. Por la tarde, la ciudad de Lakeart acogió a un peculiar ejército. Después de cruzar el puente flotante de manera desordenada, este ejército marchó hacia la mansión del señor por la calle central con una precisión increíblemente sincronizada. Manténgase concentrado después de entrar a la ciudad, mantenga la formación estrictamente, sin mirar a su alrededor, sin susurrar, ordenó el capitán David en voz alta, y luego continuó cantando la cadencia de marcha de 1-2-1. La gente del pueblo, llena de curiosidad, se alineó en las calles. Su audacia surgió del hecho de que al frente de las tropas estaba su propio señor, Paul Paul. Se dieron cuenta de que estos eran los nuevos reclutas que el joven conde había sacado de la ciudad para entrenar hace algún tiempo. Oye, ¿no es fulano de tal de esa familia? Vaya, hace tiempo que no los veo, están casi irreconocibles. Solían ser tan flacos, ¿cómo se volvieron tan robustos? Sí, ahí también está el joven de la casa de mi vecino. Solía ser muy frágil y ahora mira el vigor que hay en él, como si fuera una persona completamente diferente. Esta tropa marcha de manera tan uniforme, nada que ver con nuestras viejas guardias. Discusiones similares surgieron entre la multitud. Mientras marchaba entre las filas, Makarov se regodeaba en secreto, hacerse más fuerte no es nada, ahora incluso aprendí a leer. Eso lo sorprendería a todos. Pero la estricta disciplina militar le obligó a mantener un rostro severo, sin revelar nada. La tropa finalmente se detuvo frente al castillo del señor, ubicado en una pequeña colina al norte de la isla. ¡Atención! ¡A gusto!, ladró el capitán David.
Lord Paul te ha concedido una tarde libre en reconocimiento a tu duro entrenamiento. Eres libre de recorrer la ciudad, pero regresa a la puerta del antiguo campamento antes del atardecer. Recuerda bien los códigos de disciplina. Si alguna patrulla te pilla portándote mal, me aseguraré de que te arrepientas. ¡Viva el señor Pablo! Las tropas aplaudieron y luego se dispersaron por la ciudad. Muchos, que acababan de recibir su paga militar y no estaban acostumbrados a ahorrar, estaban ansiosos por gastarlo. Después de que los soldados se dispersaron, Pablo entró en el castillo. El viejo mayordomo, al ser notificado, salió rápidamente a saludarlo. Joven maestro, el enviado lo ha estado esperando en el pasillo. Está bien, los veré ahora. Al entrar al salón del castillo, Paul encontró no solo al enviado real sino también al mayordomo Ford y al capitán Brice. Los tres se levantaron para saludarlo a su llegada. Conde, este es el enviado de la capital, el barón Hansel Abbott. Barón Abbott, este es nuestro nuevo señor de Aldá, el conde Paul Greyman. Stewart Ford los presentó. Hansel, inclinándose ligeramente, pensó que el nuevo señor parecía incluso más joven de lo que había imaginado. Estimado conde Greyman, estoy aquí por decreto real para transmitir los deseos de su majestad. En primer lugar, felicidades, ahora eres reconocido oficialmente por el reino como el señor de Aldá. Además, debo representar a la corte real y residir en su territorio. Debes haber oído hablar de la situación actual. Muchos representantes reales han sido estacionados en varias regiones para fortalecer los lazos y la unidad entre súbditos leales como usted. Paul miró a Hansel con atención, notando su estatura promedio, su complexión esbelta, su vestimenta elegante, su cabello blanco grisáceo meticulosamente peinado, su rostro bien afeitado y sus ojos agudos y algo arrogantes. Estoy profundamente agradecido por la confianza de su majestad y no lo decepcionaré, respondió Paul agradecido. Como todos habían estado esperando al señor, no habían almorzado. Entonces se sentaron en el comedor a comer y conversar. Sin embargo, pronto surgió una disputa. Pero señor, perdone mi impertinencia, me he tomado la libertad de inspeccionar sus tierras. En mi opinión, la amenaza pirata no es tan grave como se imaginaba. Creo que la prioridad debería ser formar una tropa leal que se una al ejército de la princesa para sofocar la rebelión. Aunque te ha eximido de enviar tropas, defender a la familia real es, después de todo, el deber fundamental de un súbdito. ¿De qué estás hablando, enviado? Nuestro viejo conde se sacrificó en la lucha contra los piratas, no es bastante grave, no podemos estar de acuerdo contigo. Brice objetó en voz alta. Si el viejo conde no hubiera provocado a los piratas, no habría pasado nada, replicó Hansel, un poco molesto por tener que cenar con un simple soldado plebeyo, lo que ya iba en contra de la etiqueta adecuada. ¿Qué pasa con la seguridad de nuestra ciudad y de nuestra gente? Hansel dijo con desdén, incluso con 10 veces su coraje, los piratas no se atreverían a atacar Leichhardt Town, donde reside el señor. Eso provocaría la ira colectiva de la nobleza circundante. En cuanto a la vida de la gente de clase baja en las zonas fronterizas, ¿por qué preocuparse tanto? Brice se puso rojo, queriendo discutir, pero se contuvo. A pesar de su posición, todavía sentía la gran brecha en su estatus social, tanto en los ojos de Hansel como en su propio corazón. Paul lamentó internamente la dura lección sobre la jerarquía de clases. Tratando de mediar, dijo, nuestra última campaña contra los piratas resultó en pérdidas significativas. Hemos reclutado nuevos soldados para reponer nuestras fuerzas. Todavía están entrenando y aún no están listos para la batalla. Discutamos esto una vez que se complete su entrenamiento. Hansel, que esperaba convencerlos de que fueran carne de cañón, estaba visiblemente disgustado. Señor, permítame recordarle el deber principal de un vasallo para con su señor. Los piratas son una simple picazón en la bota, pero la rebelión de Yars es una terrible amenaza para el reino. Insistió, mostrando su comportamiento noble y tono severo al joven señor. Pablo, sintiéndose subestimado y desafiado, replicó, déjame recordarte que yo soy el señor aquí. Y tengo una profunda vendetta contra los piratas. Golpeó la mesa y su expresión se volvió grave, como si desafiara a Hansel en un concurso de miradas. Sí, conde, finalmente admitió Hansel después de una larga pausa, bajando un poco la cabeza y luego continuó comiendo en silencio. El banquete se desarrolló en una atmósfera incómoda. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.